Claro que sí. Gaby, a propósito del 18 y 19, qué lío se ha armado por esto de los permisos, de levantar una cuarentena que no se levantaron, que se pueden juntar 5 personas o 50, no sé qué. La fonda chica, que fondéate en casa. Falló la comunicación ahí. Les faltó un poquitito de claridad a la hora de explicar qué significaba específicamente esta iniciativa. Es mi opinión personal. A mí, te digo la verdad, Gaby, me da espanto esta iniciativa. A mí no me gusta. Ojalá que pase piola y que estemos todos felices a finales de este mes de septiembre diciendo, miren, no pasó nada para el 18, pero a mí me da mucho miedo. Yo creo que los números son complicados todavía como para tomarse estas licencias que son potentes y que son difíciles de administrar después. Donde hemos visto, Pedro, una recuperación lenta, pero recuperación es en el tema del aeropuerto, en el tráfico aéreo. De eso vamos a hablar, porque vamos a conversar con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, quien nos va a hablar de lo que ha pasado en números con este mes de agosto y el funcionamiento de Pudahuel, más vuelos, más gente viajando. ¿Es así, Branco? Gusto saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro, Gabriela. La verdad que hablar de una recuperación no es real, en absoluto. Hemos sido fuertemente golpeados y este golpe no solamente implica una distorsión y un atraso en el transporte aéreo, sino que también en los beneficios del país, en los beneficios de las personas. Por ejemplo, solamente cuando llegamos como concesionario en 2015 habían 17 aerolíneas y para el 2019 ya habíamos atraído más y teníamos 23. Hoy día solamente tenemos 9 aerolíneas operando. Y para una cosa muy importante, porque no sé si se acuerdan ustedes que hace 5 o 6 años atrás había muchas rutas monopólicas, y esas rutas monopólicas permitían a ciertas aerolíneas cobrar precios muy altos por ciertas rutas. Y cuando llegamos habían 31 rutas y el año pasado cerramos con 50 rutas directas y ahora estamos con apenas 10 rutas. Entonces realmente hablar de una recuperación es hablar de algo que no es cierto. Claro, uno habla de recuperación vinculando el dato a lo que ocurría en abril, por ejemplo, no a tiempos normales. Sí. Es buena esta aclaración que tú estás haciendo en ese sentido, Branco. Y sabes, Pedro, lo más importante es que llegamos a un punto que la situación está siendo bastante irreversible. ¿Y por qué afecta al país? No solamente al aeropuerto de Santiago. Porque imagínate que solamente comparados con el año pasado llevamos un acumulado de menos 74%, y perdimos 50 destinos, ahora tenemos apenas 30, y perdimos ya operadores, perdimos a Emirates, que lo habíamos atraído y había abierto una ruta nueva al Medio Oriente, perdimos a Qantas, ya no se va a poder volar a Australia. Y eso va en detrimento del desarrollo económico del país y también, por supuesto, de la democratización de los cielos que veníamos trabajando. Y eso es fundamental porque en los últimos 5 años logramos que los precios bajaran hasta 40%. Yo, por ejemplo, viajé el 2019 a Valdivia por 8.000 pesos. ¿Cuándo habíamos viajado por 8.000 pesos hace 5 años atrás? Eso ya es complicado. Y lo más complicado, que se lo hemos dicho a nuestras autoridades, es que hay otros países que están tomando otras medidas que están permitiendo mantener un equilibrio entre la salud de las personas y también la apertura de los cielos. Y eso es fundamental que Chile también lo haga. A propósito de esto mismo, a ver, avancemos un poco. Te quiero hacer una pregunta, nada que ver, antes de seguir. ¿Tú tienes algún receptor encendido en el auto, en algún lugar donde vas o no? ¿O estás, no? Voy a conectar déjame... No sé si me escuchan ahora de una forma más... Ahora mejoró mucho, sí, mejoró mucho. Sí, perfecto. ¿Escucha mejor ahora? Muy bien, escuchamos espectacular. Ok, perdón. Ojalá que se mantenga el audio así. Oye, Branco, partamos por los vuelos nacionales. ¿Se ha recuperado en relación al momento crítico de la pandemia, mayo, junio? ¿Está volando más gente? Tengo el otro día una amiga viajó a Arica, el vuelo repleto, me decía. Mira, hay un tema primero muy importante para romper mitos, y hay algo muy, muy importante, que ni los aeropuertos ni los aviones son vectores de contagio de
del COVID o del SARS, el CoV-2. ¿Y esto por qué pasa? Ya lo hemos explicado muchísimas veces, pero es bueno repetirlo. Los aviones tienen un sistema de filtros que se igualan al de una sala quirúrgica. Entonces la posibilidad de infectarse, que también lo estudió Arnold Barnett, que es profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el ITM, la posibilidad de contagiarse la posibilidad de contagiarse en un avión es 1 en 4.300, o sea, ir en un avión es tan seguro como ir al supermercado o como las cosas que estamos haciendo hoy día, y eso también es fundamental. También recordar que nosotros como concesionario del Aeropuerto de Santiago entregamos el 77,7% de los ingresos comerciales al Estado de Chile. Y esos ingresos son utilizados para que la DGAC, por ejemplo, pueda operar otros aeropuertos y aeródromos que no son comercialmente viables y une a esas regiones y a esas poblaciones y a las poblaciones con el resto del país. Y cada 1 millón de nuevos pasajeros se crean 4.500 empleos. El año pasado cerramos con 25 millones de pasajeros y este año apenas vamos a llegar a 9. Eso quiere decir que hemos perdido más de 80.000 empleos solamente por las restricciones. Entonces, como tú me decías, si bien los vuelos domésticos por trabajo se puede volar por trabajo, por funeral o por tratamiento médico. Entonces siguen volando algunos vuelos, pero la frecuencia es totalmente menor, es un 80% menor a lo que teníamos antes, y ni hablar de los internacionales, es muchísimo menor. En otros países ya se ha visto que no son vectores de contagio los aviones o los aeropuertos, que es distinto a que una persona viaje enferma antes y que llegue al lugar de destino y no haya trazabilidad, porque son dos cosas distintas. Es importante entonces tal vez asumir que podemos tomar otras medidas como lo hace otros países que están pidiendo test PCR en vez de obligar la cuarentena. Y eso sería algo muy bueno. Se puede pedir un test PCR antes del viaje o incluso se puede pedir un test PCR al llegar al país y estar en cuarentena hasta que te entreguen el PCR positivo o negativo. Pero el Ministerio de Salud, si bien por supuesto todos estamos de acuerdo que la vida y la salud es lo primero, hay que buscar un equilibrio porque de lo contrario el transporte aéreo, lo más lamentable que va a suceder es que va a volver a ser un transporte de élite y eso es lo que no queremos que suceda. Interesante esto de la posibilidad de instalar el PCR antes o a la vuelta. En este momento, para un pasajero que llega desde el exterior, Branco, se le obliga a hacer una cuarentena, ¿no? Es bien complicado, Pedro, porque para salir no es difícil porque depende del país de llegada. Pero cuando uno vuelve, y ojo, que recuerden que las fronteras están cerradas para extranjeros, eso por supuesto mata cualquier demanda para las aerolíneas. Solamente pueden entrar al país chilenos y extranjeros que sean residentes, que tengan visa de residencia. Y no importa de dónde vengas, no importa con quién hayas estado, tienes que tener una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Recuerden que esa cuarentena no permite ningún tipo de permiso. Entonces, por supuesto que la demanda para volver a Chile o volar a Chile es mínima. Entonces, lo que hacen algunos países para lograr un equilibrio y que retornen los trabajos a la zona es que se pide incluso 2 test o un test. Se puede pedir un test al momento de abordar con un máximo de 48 o 72 horas de antigüedad, e incluso uno cuando uno llega al país, entonces uno se hace el test donde uno quiera, se hace la cuarentena, que ahora los test lo están haciendo muy rápido, 24 o 48 horas, y ese test, entonces, cuando sale negativo, uno ya puede salir y no está en cuarentena. Y si está positivo, uno tiene que hacer la cuarentena. Pero ahí está el trabajo del Ministerio de Salud, que hasta el momento lo ha hecho, según nosotros, de una forma magnífica, pero hoy día ya tiene que empezar a relajar o sugerimos relajar esas limitantes, especialmente cuando el aeropuerto de Santiago está manejado por 2 gigantes concesionarios del mundo, que es el Grupo Aeropuertos de París, que es del gobierno francés, y de Vinci Concesiones, que también es francés, y que tenemos más de 64 aeropuertos en el mundo y tenemos todas las medidas tomadas, y ni hablar de las aerolíneas que han tomado unas medidas realmente impresionantes para evitar el contagio, tanto que el MIT lo confirma. Branco, y cuéntame una cosa, y para los chilenos que viajan al extranjero hay lugares donde no te dejan entrar directamente, como en Italia, por ejemplo. En España tengo entendido que hasta hace poco también había prohibición y ahora se puede. Eso afecta también al funcionamiento del aeropuerto, ¿no? Porque hay vuelos que no llegan, definitivamente. Efectivamente, lo que están haciendo algunos países, Pedro, y es importante hacer la diferencia, no es por el medio de transporte, sino de cuántas infecciones por cada 100.000 habitantes hay en cada país. Lo que hizo Italia era, como nuestro país tenía un número alto de infecciones por cada 100.000 habitantes,
cualquier persona de cualquier país que hubiera pasado por Chile los últimos 14 días no podían entrar. Pero eso no tiene nada que ver con el transporte aéreo, con el avión o con los aeropuertos, sino con el nivel de infección que tiene cada país. Ahora, si el Ministerio de Salud, sabemos que es un costo y sabemos que es una operación compleja, pero si los ministerios hacen una trazabilidad correcta de quienes salen, de quienes llegan, y pueden hacer bien en la cuarentena a las personas que son positivas y las personas que son negativas poder seguir con su vida normal, por supuesto que el transporte aéreo podría revivir y podría reactivarse. Y eso es el llamado que estamos haciendo, porque realmente el nivel de despidos que están haciendo las aerolíneas y también los aeropuertos, Gatwick, por ejemplo, que también es manejado por nuestra concesión, ha tenido que despedir gente, y vamos a volver a niveles que son del 2009-2008, de ese nivel estamos hablando. Entonces, muchas personas nos dicen, oye, encuentro injusto que yo, si hace 6 meses, 7 meses volaba a Calama, por ejemplo, por 40.000 pesos, y ahora me están cobrando 100.000 pesos, y además quiero el asiento del medio vacío. Bueno, eso no es posible, porque obviamente no da los gastos para las aerolíneas. Y además hay que seguir comunicando y seguir educando a las personas que los aviones no son vectores de contagio, incluyendo este estudio que hizo el MIT especialmente para las aerolíneas, que no son vectores de contagio, y la posibilidad de contagio es mucho menor que el 1%, y en comparación con cualquier otra acción que uno puede hacer. Es más seguro que un vehículo, más seguro que el transporte público, que ir a un supermercado incluso. Branco, con la Gaby, ¿cómo estás? Bien, Gabriela, ¿y tú? Muy bien. Te quería preguntar si es que ha aumentado la actividad pensando en las fiestas patrias. No, iba a ser aún más complicado, porque recuerda que van a haber cordones sanitarios, y esos cordones sanitarios limitan aún más la salida en vuelos domésticos. Los vuelos internacionales que tenemos en este minuto son muy, muy limitados, y además, por ejemplo, Air France o también KLM, que está haciendo vuelos directos a Ámsterdam, son frecuencias muy bajas, porque antes tenían frecuencia de 5 o 6 veces a la semana, y hoy día tenemos frecuencia de 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, y son solamente personas que salen por estudio, trabajo, porque es muy difícil que una persona decida ir de vacaciones o de paseo a cualquier parte del mundo si al retorno tienes que hacer una cuarentena de 2 semanas. Para aquellas personas que tienen la suerte de tener trabajo aún, o que no están o que no pueden hacer teletrabajo, no pueden darse el lujo de salir. Entonces también está limitado. Nos pasa mucho que los aviones salen bastante llenos pero vuelven vacíos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las aerolíneas que son domésticas, la TAM, JetSmart, Sky, perfectamente pueden llevarse sus aviones a otros lugares, a otros países de la región, como por ejemplo Perú, Argentina, que van a abrir sus limitantes ahora en pocos meses más, porque se dieron cuenta que el transporte aéreo no es un vector de contagio, y esos aviones ya no van a operar en Chile, y menos aviones en Chile quiere decir menor oferta, y menor oferta va a querer decir que los precios van a subir. Entonces antes, no sé si se acuerdan que hace 6-7 meses los transportistas terrestres decían, oye, la aerolínea está cobrando más barato que nosotros, y una persona que trabajaba en Santiago pero tenía su familia en Puerto Montt, antes podía ir 1 vez o 2 veces al mes con suerte, ir a ver a su familia, pero con los vuelos más baratos de los aviones podían ir todos los fines de semana. Ese avance que habíamos hecho puede realmente desaparecer. Y además, los fondos que está recibiendo el Estado se han minimizado. Esos fondos apoyan a la DGAC para que puedan operar todos los otros aeropuertos de la región y los aeropuertos de Chile que no tienen dinero para funcionar si nosotros no se lo damos. Me quedó una duda en tu exposición. Tú dijiste que admirabas el trabajo del Ministerio de Salud, pero que estaba pendiente el tema del test PCR para los pasajeros que parten y que llegan. ¿Están trabajando ustedes con el MinSal para llegar a un acuerdo en este sentido o no? El trabajo con el MinSal ha sido muy organizado, y incluso tan organizado, bueno, está el doctor Fuensalida en el aeropuerto a cargo de la aduana sanitaria, y ha sido muy positiva porque no se ha logrado que todos los viajes y los vuelos salgan a pesar de que hay un proceso nuevo, y este proceso lo han hecho de una manera efectiva, rápida. Y como nadie sabía bien cómo funcionaba el virus, estas medidas sí eran necesarias porque no se sabía si el transporte aéreo era un vector de contagio, si los aviones eran un vector de contagio o los aeropuertos eran un vector de contagio. Pero luego de 8 meses ya de virus sabemos que no lo son. Entonces hoy día es el momento tal vez de avanzar.
y le hemos sugerido, le hemos contado esto a la autoridad para que ellos puedan tomar una decisión, y sería muy interesante entonces que también puedan ver como opción, ojalá en el futuro retirar la aduana sanitaria, o tener otro limitante, o hacer el PCR. Hacer el PCR realmente es algo muy efectivo, y recuerden que el PCR antes se demoraba semanas, pero hoy día se demora 24 a 48 horas, entonces permitiría que la demanda volviera y esos trabajos volvieran. 72.000 trabajos, no solamente estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando del turismo, de la gastronomía, de las personas que venían a conocer Chile. Es de dulce y agraz, porque hoy día estamos nominados en 19 candidaturas para los premios, que son los premios Oscar del turismo, y entre eso estamos como aeropuerto líder de Sudamérica. Pero estamos siendo votados como mejor país para turismo, pero tenemos absolutamente cerrado el turismo internacional y el turismo doméstico está limitado. Sí. Ahora, nosotros estamos, por supuesto, de parte de la Autoridad de Salud, hacemos caso a la Autoridad de Salud, la respetamos y creemos que siempre tienen razón. Pero sí es posible conversar de una solución para abrir o bajar las limitantes para viajar, sería una muy buena señal para el sector. Me parece, Branco Carlesi, de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, subgerente de comunicaciones. Hasta luego, hasta cualquier momento. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Chao. Ahí estaba el tema del tráfico aéreo. ¿De verdad, Gaby, que este estudio norteamericano dice que los aviones, por los sistemas de seguridad que tienen de aire, que están limpiando el aire que circula adentro constantemente, es muy pero muy seguro viajar en un avión? Y si va el asiento del medio desocupado, más seguro todavía, ¿verdad? Ese es un elemento, pero en muchos casos los aviones están viajando repletos en nuestro país, porque transporta, sobre todo los fines de semana, cuando la gente va y viene del norte, por ejemplo, a las minas u otros lugares de trabajo. Las ciudades que están concentrando, Pedro, hoy en día la mayor cantidad de viajes corresponden a Antofagasta, Calama, Iquique y Puerto Montt. Son esas cuatro las que van liderando. Mira, Calama, Iquique, sinónimo de minería. También. Antofagasta, minería. Y Puerto Montt, salmonera. ¿No es cierto? Está, sí. Y Noticias es sinónimo de Cristóbal Vercés. Vamos, Cristóbal. Una presentación de Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100%